segmento Tus Derechos vamos a hablar acerca de los derechos de los trabajadores y precisamente en un día como hoy, que es el Día del Trabajador, muchos de ustedes están en casa descansando y qué buena información la que nos va a compartir la abogada Carla Nicaragua acerca de este tema, de las dudas que tengan al respecto. Abogada, gracias por acompañarnos y este tema me parece a mí sumamente relevante, importante para todas las personas que están pasando por un momento difícil y no saben a quién acudir por ayuda en este tema. Claro. Sí, efectivamente, gracias. Efectivamente, el día de hoy, ¿verdad?, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo. Esta es una lucha que nació en 1886 en Chicago. Esta lucha se dio porque en ese tiempo la jornada laboral era hasta de 12 horas. Wow. Entonces, en ese momento los trabajadores consideraban que era pues una violación de sus derechos humanos y hicieron una huelga que empezó el 1 de mayo y concluyó el 4. Obviamente hubieron hasta personas ejecutadas, claro, una bomba, murieron gente. Entonces, al final de cuentas, eso originó el movimiento internacional laboral, que es el que de alguna manera ha venido propiciando, negociando todos los derechos que hoy en día podemos disfrutar como trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Entonces es importante rememorar este día, son luchas, y se logró entonces que la jornada se redujera a 8 horas, que es la que tenemos en la mayoría de los países y obviamente en Nicaragua. Perfecto. Abogada, ¿cuáles son esos derechos de los trabajadores? Esos que no debemos olvidar y que sabemos que todos necesitamos que los cumpla nuestro empleador. Ok. Los trabajadores tienen derecho a una jornada justa de 8 horas, tienen derecho a un salario mínimo, para eso los estados anualmente negocian con el sector privado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el salario mínimo? Por ejemplo, en Nicaragua, en marzo, el salario mínimo que se aprobó para el sector servicios, que es el mayor, de 8.020 Córdoba. Entonces, ese es el mínimo. Ese es el mínimo, el salario mínimo. El que esté por debajo de ese le están violentando sus derechos y pueden ser reivindicados. Tener derecho a una jornada de 7 días y a un día de descanso, tiene derecho a que se le pague su seguridad social, porque esa es la garantía que cuando ese trabajador enferme o llegue a su edad de jubilación pueda recibir una pensión. Tiene derecho a que se le garanticen espacios de seguridad donde él trabaja, ¿verdad? Sí. Espacios donde se le permita 1 hora de descanso para tomar los alimentos. Sí. Derechos, si en el caso de las mujeres están embarazadas, a que se le dé un post y un descanso, ¿verdad?, por el hecho de estar embarazada para cuidar a su hijo de 3 meses. Los trabajadores tienen derecho a que si un familiar fallece, un familiar cercano, su esposa, su mamá, se le dé 1 semana para que pueda superar ese duelo. Tienen derecho a que en diciembre, cuando llega al fin del año, se te dé un 13º mes, ¿verdad?, es decir, un salario más. Tenés derecho a que si trabajas por más de 3 o 4 años en un lugar y se te despides o renuncias, por los 3 primeros años se te dé de antigüedad 1 mes de salario, es decir, 3 salarios. Y a partir del 4º y 5º año, porque solo se pagan 5, te den 20 días de salarios por año. O sea, esos son los derechos de los trabajadores en general mínimos, ¿verdad? Porque siempre son mínimos, porque al final el derecho al trabajo es tan importante y muchas veces se viola ese derecho fundamental. Entonces, esos derechos son mínimos que se deben de garantizar por parte de cualquier Estado. Claro, ahora usted mencionó ahora mismo el salario justo y el salario mínimo. Ahora hubo un ajuste en el mes de marzo, lo mencionó muy bien. Hay casos de personas que están recibiendo un salario por debajo de estos 8.000 y pico de córdobas. ¿Qué pueden hacer al respecto? Porque se sienten como desprotegidos y mencionan, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le digo que me están violentando mis derechos? ¿Será que puedo ganar este caso? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué abogado me puede ayudar? ¿O qué institución me puede ayudar? Porque mucha gente dirá, no, voy a ir a perder tantas semanas o el proceso debe ser muy largo, muy cansado, pero me estaba comentando la abogada Nicaragua que estos casos en la mayoría se ganan. Abogada, cuénteme dónde tienen que ir, cuál es ese paso a paso que tienen que tomar las personas que están ganando por debajo de ese salario mínimo. Exacto. Vamos a hablar en este caso.
Claro, el salario mínimo es algo que incluso el Ministerio del Trabajo es el que está en la mesa de negociación, está el Ministerio del Trabajo, están las empresas, están las asociaciones o los sindicatos. Por eso es importante que en las empresas hayan sindicatos, porque los sindicatos son los que garantizan definitivamente que los derechos laborales de todo eso que hablamos anteriormente se cumplan, pero no en todas hay. Entonces, cuando estamos en esa situación y sabemos que estamos ganando muy por debajo de ese salario mínimo, hay que recurrir al Ministerio del Trabajo. Recordemos que le conocemos como MITRAP muchas veces, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo es una instancia gubernamental, es un ministerio que está para proteger los derechos de los trabajadores. Ahí hay funcionarios que son abogados, que conocen la ley, y hay diferentes inspectorías. Entonces, en este caso, cuando una empresa está violentando los derechos de sus trabajadores, en este caso al no pago del salario mínimo, hay una inspectoría departamental que inspecciona a las empresas. Entonces, si uno va, incluso no necesariamente para no exponerse a que te despidan, porque ese es el otro asunto, si yo voy y denuncio a la empresa me puede aplicar el artículo 45, que es el despido sin causa, y te corro. Y al final no ganaste nada, porque si vos perdí mi trabajo, al final. Pero entonces, estas inspectorías pueden recibir llamadas por teléfono y decir, mire, no puedo dar mis datos, ni voy a hacer una denuncia pública, nada, pero la empresa tal, donde yo laboro, me está pagando tanto o al personal le paga tanto. Entonces, esas inspectorías van a hacer inspecciones en la empresa. ¿Y cómo se enteran? Piden las planillas de pagos, piden, digamos, los salarios que son reportados ante el INSS, y ahí se dan cuenta si efectivamente la empresa está pagando el salario mínimo o no está pagando el salario mínimo. Ahora vos me decís, ¿pero qué gana un trabajador que la empresa sea inspeccionada y ya? Bueno, le abren un procedimiento y le dicen, les damos tanto tiempo para reajustar el salario, y es más, y a partir de que ese salario se aprobó, reajústele. Si ya pasaron 4 o 5 meses, reajústele por mes lo que usted ha dejado de pagar conforme el salario mínimo. Si le pagaba 6,000 y es 8,020, páguele los 2,020 por mes que él no le ha pagado. No lo ha pagado. Ese acumulado lo tienen que pagar. Sí o sí. Y si vos no lo pagás como empresa, entonces te cae una multa que va de 40 a 80 salarios mínimos. ¿Eso qué puede representar? Entre 400,000 y 1,000,000 de Córdoba. Y si la empresa no paga, es enjuiciada. Entonces, o sea, hay, digamos, sanciones graves fuertes para una empresa de que incumple los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las personas que trabajan como asistentes del hogar, donde muchas veces no hay un contrato de por medio? ¿Cómo ellas pueden demostrar que me están pagando por debajo del salario mínimo? Porque pruebas hay que demostrarlo. ¿Cómo pueden hacer ellas? Bueno, en este caso, lo ideal, como vos decís, que haya un contrato, pero sin embargo, ningún empleador se arriesga a tener a alguien contratado y no darle por lo menos un recibito, ¿verdad? Siempre dan recibo o algo. Entonces, el trabajador lo que tiene que hacer es guardar esos recibos, ¿verdad? Porque con esos recibos usted realmente demuestra que efectivamente eso es lo que se le ha estado pagando, de acuerdo, ¿verdad? Y importante, en esto del campo laboral, entre un trabajador y un empleador, quien tiene ventaja es el empleador sobre el trabajador, ¿verdad? Porque es así siempre. Entonces, ¿qué pasa? Dice la ley que cuando uno va a un juicio, en ese caso que vos decís, no tengo recibo, no me daban recibo, es imposible, y la otra persona dice, no, yo le pagaba el salario que es. ¿A quién se le cree? ¿Cómo se hace en ese caso? Ok, hay un principio fundamental en el derecho del trabajo que dice que la carga de la prueba la tiene el empleador por esa ventaja. Bueno, si usted dice que pagó el salario mínimo, demuéstreme sus recibos donde diga que usted le pagó el salario mínimo. Es no que tengo tampoco. No los tengo. Entonces, la presunción de que no pagó es a favor del trabajador, y yo digo que no pagó. Esa presunción, por eso es que los casos laborales por lo general siempre se ganan. O sea, la gente tiene una falsa creencia por falta de información de que los casos se pierden, que usted pierde el tiempo. No, usted va al Ministerio del Trabajo por cualquier derecho, ya sea que no le paguen su salario mínimo, ya sea que no le están pagando su IN, ya sea que no le están dando su descanso conforme ley, que lo están haciendo trabajar fuera de esa jornada de las 8 horas, y la ley dice, si trabajas después de 8 horas, 1 hora o 2 horas más, son horas extras y se te deben de pagar doble. Ya, si vos trabajas un día feriado, porque ni modo, tenés que trabajarlo, se te tiene que pagar doble. Si todos esos derechos son violentados, en el Ministerio del Trabajo
lo que hacen es tutelar esos derechos, llamar al empleador y decirle, oiga, usted no está pagando, venga, pague esto. Si el trabajador o el empleador dice, no acepto, o el empleador dice, voy a pagar mucho menos de eso, entonces no hay una conciliación, no hay un acuerdo, lo que se hace es entonces hacer una demanda laboral y ahí el abogado del Ministerio del Trabajo es el que va a representar al trabajador de forma gratuita. Y en los juicios laborales es el único proceso en Nicaragua donde el proceso dura una sola audiencia. Una sola vez vas al juzgado. Correcto. Ese día presentas tu demanda, presentas tus pruebas y ese mismo día, digamos, se termina el caso y solo queda para un fallo. Es decir, que no hay mayor dilación que 2, 3, 4 audiencias, que 2, 3, 4 meses, no es cierto. Y en tiempo, abogada, poniéndolo así, ok, este tipo de caso más o menos dura 2 semanas o este dura un mes, para que ustedes se vayan dando una idea, porque mucha gente dice, no lo voy a hacer, voy a perder todo el tiempo y no quiero estar yendo, pero eso que acabo de decir me da mucho gusto, que a veces hay casos que solo duran una audiencia y todo eso, pero viéndolo en tiempo, más o menos, usted nos puede dar un aproximado. Sí, bueno, por lo general, en la parte administrativa, como te digo, el ministerio puede hacer una cita, un llamamiento y se puede arreglar, digamos, de forma amistosa ante el ministerio, ¿no? Entonces, bueno, el empleador puede llegar a decir, bueno, voy a pagar, pues, pero denme chance que lo paguen 2, 3 cuotas. Ok, perfecto. Eso puede durar 15 días porque se pueden sacar hasta 2 citas. O sea, si a la primera el empleador no llega por A o por B, el trabajador puede decir, vuélvalo a citar. Entonces lo citamos para la siguiente semana. Pero digamos que esas citas son como únicas. Pues si ya el trabajador con el empleador se ponen de acuerdo, ya ahí ya se cumple, se levanta el acta. Y todo lo que ahí se acuerde tiene fuerza ejecutiva. Es decir, que si después el empleador no lo quiere pagar, uno lo demanda porque él ya reconoció que lo va a pagar y de qué manera. Perfecto. Ahora, si no hubiese ahí una conciliación porque ambas partes están en desacuerdo, no aceptan, entonces se va al juzgado a interponer la demanda y entre que se interpone la demanda y se fija esa única fecha porque de audiencia, puede pasar como un mes, mes y medio y ahí ya se resolvió. Se resolvió, usted ganó su caso, recuperó también ese dinero. ¿Dónde queda ubicado el Ministerio del Trabajo? Queda ¿dónde está? Una cuadra y media hacia el lago del Instituto de Medicina Legal, por donde era el estadio viejo, ¿verdad, Denis Martínez? Entonces hacia el lago, ahí en una esquina. Ahí está, y dice Ministerio del Trabajo. ¿Tienen los horarios de oficina? Sí, atienden desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y ahí, como les digo, son asesorados por abogados que conocen la ley, que aplican la ley y que tutelan los derechos de los trabajadores. Excelente, abogada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me da mucho gusto conocer esta información. Ya saben, siempre lo decimos, la información es poder. Si usted tiene alguna queja con su empleador, usted tiene que ir al MITRAP, al Ministerio del Trabajo, asesorado por abogados y le puede llevar su caso completamente gratis, ¿verdad? Así es, totalmente gratis. Y pues un saludo en este día, ¿verdad? A todos los trabajadores de Nicaragua. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, que el trabajo es un derecho humano fundamental para la sobrevivencia de toda la especie, ¿verdad? Y que tanto los trabajadores como los empleadores deben de respetar estos derechos humanos tan fundamentales, ¿verdad? Y siempre seguir luchando día a día porque estos derechos se cumplan. Excelente, muchísimas gracias, abogada Nicaragua, por habernos acompañado. Nosotros con estas recomendaciones vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más.